Prueba número 1. Siendo las 9:53 de la noche del 27 de septiembre, vamos a hacer la prueba de la salida de agua caliente del calentador solar. Por aquí es donde baja el agua proveniente del calentador solar. Pasa por este juego de llaves, que simplemente es un bypass, porque aquí es donde debería de estar el calentador convencional por gas. Entonces, como es la prueba del calentador solar, se va a realizar sin la instalación del calentador de gas convencional, como pueden ver. ¿En qué va a consistir nuestra prueba? Pues bueno, después de un rico baño que me acabo de dar, vamos a corroborar más o menos la temperatura aproximada de salida a la que se encuentra el agua del calentador solar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de este termómetro infrarrojo. Como este termómetro no mide la temperatura del agua, lo que vamos a hacer va a ser medir la temperatura del tubo. Ahorita la temperatura del tubo del agua caliente se encuentra a 21.5 grados y la temperatura del tubo de el agua fría pues se encuentra a la misma temperatura, 21.5.4 grados. Muy bien, entonces vamos a proceder a llenar esta cubeta con abriendo solamente la llave de agua caliente para ver qué temperatura máxima alcanza a elevarse, siendo, como ya lo había comentado anteriormente, las 9:55 de la noche y después de haberse utilizado el calentador solar. Y antes de que se derrame nuestra cubeta, le cerramos e inmediatamente mido la temperatura del tubo. Está aproximadamente a 40, 50 grados, 51 grados, 53 grados. 53.9 grados. Alcanzó a elevarse la temperatura del tubo proveniente del agua caliente del calentador solar. Prueba número 2. Siendo las 7:33 de la mañana del 28 de septiembre y aún sin estar el sol a plena luz, vamos a hacer la prueba para ver si el agua que proviene del calentador solar aún se encuentra proviendo agua caliente. La prueba va a ser la misma. Vamos a medir la temperatura del tubo, que en estos momentos está a 20.5 grados, y el del agua fría está a 20 grados. Entonces, nuevamente, siendo las 7:34 horas de la mañana siguiente, vamos a realizar la prueba número 2. Medimos.
La temperatura del tubo alcanzó esta vez 41 grados. Muy bien. Nos proporciona agua caliente. Como en la mayoría de los hogares, el agua es proveída del sistema hidráulico municipal, que en este caso es succionada a través de esta bomba y es depositada en una cisterna para almacenar el agua. Posteriormente se sube a través de esta bomba hacia los tinacos. Después de que el agua sube y abastece a los tinacos, es aquí donde posteriormente se instala el calentador solar. Voy a hacer una pequeña explicación de cómo es de que está colocado el sistema hidráulico de este calentador solar. Como pueden ver, el agua, después de pasar por la cisterna, sube hacia los tinacos. Este par de tinacos están unidos por este tubo para que ambos se llenen al mismo tiempo. Después, este mismo tubo es el que ya va a estar suministrando el agua fría hacia la casa a través de esta T. La dirección hacia allá ya suministra el agua fría hacia la casa, hacia los baños, que es ese recorrido, y hacia la cocina y los servicios hacia aquel otro lado. Pero aquí sacamos esta derivación que va hacia la entrada de nuestro calentador solar. Nuestro calentador solar va a tener una entrada y una salida de agua. Esta tiene una entrada en un costado y la salida está en el otro extremo. Una siempre va a estar más abajo que otra. Un detalle importante a tomar para conectar el calentador es de que siempre el suministro de agua fría debe de estar en la parte baja del calentador. ¿Por qué? Simplemente son las leyes de la física que hace que funcione este sistema. Normalmente el agua fría es más pesada que el agua caliente. Por tal motivo, el agua fría va a entrar por la parte baja, bajará hacia los tubos, y cuando estos tubos hagan ganar temperatura al agua, el agua caliente se va a posicionar en la parte alta del calentador. Por tal motivo, este tubo siempre va a estar más caliente que el otro. Asimismo, la salida de agua caliente del calentador solar va hacia un jarro de aire. Como pueden ver, aquí yo hice una adaptación porque me percataba que ciertos días, cuando el sol pegaba muy duro, por la misma temperatura que el agua alcanza del calentador solar, esta se empieza a evaporar y por la parte alta del jarro de aire empezaba a derramar agua. Empezaba a derramar la suficiente agua para que éste escurriera hacia la parte frontal de la casa y hacia la parte posterior. Por tal motivo yo hice esta adaptación, le coloqué una T
A través de este tubo yo reciclo el agua que tiende a subir hacia el tinaco para así desperdiciar lo menos agua posible. Bueno, otra consideración muy importante a tomar en los calentadores solares es de que estos deben de estar completamente horizontales. No es válido de que estén chuecos o recargados hacia un lado o hacia el otro. Por eso es de que aquí se le colocaron un par de calzas en la parte, viéndolo así, en la parte izquierda, para poder alcanzar completamente la horizontalidad del calentador. Asimismo se me pasaba a mencionarles que a la entrada del agua fría del calentador solar se debe de colocar este dispositivo. Este dispositivo es una válvula check. ¿Qué es una válvula check? Bueno, es una pequeña válvula que solamente permite el flujo del agua hacia un sentido. En este caso, permite el agua de flujo hacia donde apunta mi dedo gordo. Esto es para que el agua caliente no escape por donde se suministra el agua fría hacia el calentador. Este calentador es un calentador solar de 15 tubos con un tanque de almacenaje de 195 litros. Está pensado para suministrar agua caliente a un grupo de personas de 4 a 5 personas. Ya dependiendo la cantidad de personas que sean en sus hogares, es el tamaño del calentador solar que deben elegir. Entonces, a la salida del calentador solar, recordamos que es la parte alta. Otros lo tienen posicionado en esta parte, independientemente ya de las marcas que deseen. En este caso está posicionado a un costado, en la parte superior. Si se pueden fijar a ver, el empaque que tiene de silicón ya se encuentra, pues muestra rasgos de quemado por la alta temperatura que alcanza el agua caliente al salir de este lado. La salida del agua caliente ya va por este tubo hacia acá, hacia la acometida de la casa. Ya en la parte baja de la casa, aquí es donde baja el agua caliente y se tiene que colocar este juego de llaves. ¿Por qué se tiene que colocar este juego de llaves? Pues bueno, porque teóricamente aquí es donde se debe de colocar el calentador convencional de agua por gas. Yo al colocar estas llaves, este juego de llaves, cierro la entrada y salida del calentador convencional de gas, y el agua que baja directamente de mi calentador pasa por aquí y posteriormente es suministrada hacia la casa. En el caso que no salga agua caliente del calentador solar porque los días estén muy nublados, se haya descompuesto o X razón, al colocar nosotros el calentador convencional, basta con abrir este par de llaves y cerrar esta para que el flujo de agua proveniente de los tinacos pase por aquí, haga su función en el calentador convencional de gas y suministre agua caliente a la casa. Prácticamente yo llevo poco más de casi un año con ese calentador solar y en ningún día me ha faltado agua caliente. Y pues bueno, después de un día medio nublado, que acaba de caer un poco de lluvia, siendo las 3:45 del 28 de septiembre, vamos a hacer la tercera y última prueba
para corroborar, o más bien verificar, a qué temperatura de salida nos está dando agua el calentador solar. Actualmente podemos ver que nuevamente el tubo del agua caliente está a 22.4 grados y el del agua fría está a 22.3 grados. Entonces pues vamos a empezar la tercera prueba y última. Y pues bueno, corroboramos la temperatura. Nos muestra que el tubo se alcanzó a elevar a una temperatura de 47.6 grados. Y pues bueno, esto sería todo. Como comentario personal, realmente estoy muy satisfecho con la adquisición de un calentador solar. Desde que lo tengo instalado hasta la fecha, no he gastado nada en gas para calentar agua en uso personal, como es el caso más común, pues bueno, para el aseo diario, ¿no? Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias por ver nuestros videos y hasta pronto.